Durante años, me acostumbré a la mirada de lástima disimulada en los ojos de mi familia. Esa mirada que siempre venía acompañada de una pregunta camuflada en falsa curiosidad como ¿todavía tienes la tiendita? O ¿y las ventas dan para mantener las luces encendidas? Mientras mi hermana Clara era celebrada por cada paso que daba en su carrera de abogada, por cada victoria en los tribunales, por cada fotografía de sus hijos con impecables uniformes escolares enviadas directamente desde el colegio más caro de la ciudad, como si fueran postales de un mundo que, para ellos, era el único que merecía la pena vivir. Y yo, la hija menor, la excéntrica, la que estudió historia del arte en lugar de derecho, la que cambió un título útil por pasiones que no servían para construir una reputación ni alimentar las conversaciones en el club, fui relegada desde muy temprano al rincón invisible de la familia, con mi ropa sencilla y mis ideas consideradas demasiado románticas para el mundo práctico de los Moreira, donde mi padre Sergio había sido director de banco durante 30 años y mi madre Helena había dirigido con mano de hierro un colegio privado, y donde mi hermana fue educada para alcanzar todo lo que ellos llamaban éxito, mientras que yo, Renata, era la desviación, la nota disonante, la que nadie entendía bien, la que montó una tienda de antigüedades en una antigua mansión del centro histórico de São Paulo, vendiendo piezas que mi propia familia decía que eran trastos viejos, tirados por gente rica y comprados por tontos, y a pesar de todo ese desprecio, seguí, en silencio, coleccionando más que objetos, coleccionando también cada comentario irónico, cada desdén, cada elogio que le hacían a mi hermana mientras mi presencia era solo tolerada, cada vez que mi madre decía, con aire de martirio, que rezaba para que algún día me diera cuenta de que necesitaba un trabajo de verdad, y cada una de esas veces alimentaba un tipo de fuego diferente dentro de mí, no un fuego de venganza, sino de resistencia, porque lo que mi familia nunca supo o nunca quiso saber es que, detrás de los modestos escaparates de mi tienda, yo construía en silencio algo que nunca podrían imaginar, que esa tienda no era solo un refugio para piezas olvidadas, sino también para oportunidades que nadie veía. Y mientras Clara subía escaleras de mármol en los tribunales, yo frecuentaba los sótanos húmedos de mansiones en liquidación, buscando entre el polvo y el moho documentos firmados por personas que cambiaron la historia, obras olvidadas, de artistas subestimados, piezas que, una vez autenticadas, valían no cientos, sino cientos de miles de dólares. Y todo esto lo hice sin alarde, sin ostentación, porque aprendí pronto que el silencio es el mejor disfraz para quien quiere crecer, sin que le interrumpan. Y así fue como, a los 34 años, alcancé un patrimonio superior a los 15 millones de dólares, repartido entre inversiones diversificadas, propiedades en barrios históricos y una colección personal valorada por expertos de museos de renombre. Y podría haber seguido así, invisible y satisfecha, si no fuera por lo que sucedió en aquella cena de Navidad en casa de mis padres, cuando, entre el olor a pavo y vino caro, mi hermana cogió mi móvil, el suyo se había quedado sin batería, y, al ver una notificación de mi asesor financiero en la pantalla, leyó en voz alta: enhorabuena por superar los 15 millones de dólares de patrimonio neto este trimestre. Seguimos con el plan de la fundación y la nueva propiedad en Río. Vamos a programar una reunión después de las vacaciones. Y en ese instante, la sala se quedó en silencio. Un silencio que no era de sorpresa, sino de recalcular mentalmente todo lo que creían saber sobre mí. Y entonces, mi padre soltó la copa, mi madre dejó caer la cuchara en la salsa y Clara, con los ojos muy abiertos, preguntó con un tono que mezclaba conmoción y acusación: ¿es eso cierto? 15 millones de dólares. Y yo solo dije sí, porque no había nada más que decir, pero mi hermana no lo aceptó, insistió: ¿pero cómo? Vives como si no tuvieras nada. ¿Por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué te hiciste pasar por pobre todo este tiempo? Y yo, con la calma que me enseñaron años de desprecio silencioso, respondí:
Yo no me hice pasar por nada. Ustedes siempre asumieron que yo era una fracasada. Y en ese momento comenzó lo que solo puedo describir como la verdadera cena de Navidad. Pork se olvidó. La comida. Se mandó a los niños a su habitación. Y el salón se convirtió en un tribunal donde yo, sin querer, era la acusada. Acusada de haber ocultado mi fortuna a la familia que, según ellos, tenía derecho a saberlo, porque somos familia, decía mi madre. Y las familias lo comparten todo. Y yo entonces pregunté si ese todo incluía el desprecio, las bromas, el desinterés, y ella desvió la mirada, pero Clara fue más directa. Dijo que sí, que debía repartir el dinero, especialmente con ella, porque ella era madre, porque sus hijos lo necesitaban. Pork, su carrera le había costado cara, y sugirió, con la naturalidad de quien pide azúcar prestado, que transfiriera al menos $5 millones a un fondo de inversión a nombre de sus hijos. Y cuando le pregunté por qué creía que tenía ese derecho, me respondió con un tono que me heló: porque tú no tienes hijos, no tienes marido, no tienes responsabilidades reales, ese dinero no tiene para quién ir, debería quedarse con la familia. Y en ese instante comprendí que, para mi hermana, yo era solo una caja fuerte con piernas, una reserva de emergencia a la que creía poder recurrir cada vez que su vida, construida sobre apariencias, comenzara a desmoronarse. Y mi padre lo reforzó diciendo que, con ese dinero, yo podría garantizar el futuro de mis sobrinos, pagar sus estudios, los viajes, los tratamientos que Clara ya no podía pagar después de cambiar de casa, y asumir deudas que no podía cubrir. Y entonces mi madre, con la voz entrecortada, dijo que no quería obligarme, pero que esperaba que tuviera conciencia de clase, como si ser de la misma familia fuera una clase social en sí misma. Y cuando vio que no cedería, mi hermana me llamó egoísta. Me dijo que se lo debía todo a la educación que mis padres me habían pagado, que sin ellos nunca habría llegado a ninguna parte, ignorando que yo misma había pagado cada centavo de la universidad con becas y trabajo, y que desde los 21 años me mantenía sola. Pero nada de eso importaba, porque el dinero, ahora, lo cambiaba todo, no por la cantidad, sino porque obligaba a la familia a verme no como la hermana menor, la exótica, la de las antigüedades, sino como alguien que había triunfado sin su aprobación. Y eso, lo entendí allí, era el mayor pecado que podía cometer en ese clan. Y por eso exigían, y exigían, porque lo que les dolía no era el dinero en sí, sino el hecho de que yo lo hubiera conseguido sin ellos, sin los caminos que ellos consideran los únicos válidos. Y cuando me levanté para irme, mi madre y mi yo, con lágrimas en los ojos: si sales por esa puerta, nunca volverás a ser la misma entre nosotros. Y yo respondí: quizás por fin me convierta en quien soy, en lugar de en quien ustedes insisten en ver. Y me fui, sin mirar atrás, con los gritos de Clara aún resonando en la escalera, diciendo que me arrepentiría, que nadie me querría, de verdad, con ese dinero sucio, y que algún día acabaría sola. Y tal vez fuera cierto, tal vez la soledad fuera el precio, pero al entrar en mi coche, respirar hondo y conducir de vuelta a mi apartamento sobre la tienda, con las manos aún temblando, sentí una especie de libertad que nunca había sentido, una ligereza que provenía de la certeza de que por primera vez ya no era prisionera de las expectativas de nadie. Y esa noche escribí una carta para mí misma diciendo: te debes a ti misma el respeto que nunca exigiste a los demás. Y al día siguiente doné $100,000 a un programa de becas para jóvenes de bajos ingresos que desean estudiar historia del arte, y comencé a crear una fundación dedicada a la preservación de colecciones históricas. Pork Me tiene valor cuando es coherente con quien soy, y no con lo que esperan de mí. Y aunque no haya cenas familiares, ni comidas llenas de sonrisas falsas y fotos posadas, me siento completa, porque ahora solo me rodean personas que me ven tal y como soy, restauradores, profesores, artistas, jóvenes soñadores, y los pocos amigos que nunca me han preguntado cuánto dinero tengo en el banco. Cuando llegó
la siguiente Navidad. Envié a mis sobrinos 2 libros raros como regalo con una dedicatoria escrita a mano. No es oro todo lo que reluce, ni reluce todo el oro. Aprendan a ver lo que los ojos no muestran. Con cariño, tía Renata. Y nunca supe si Clara les permitió leerlos, pero eso ya no importaba, porque lo que quedó de esa historia no fue la fortuna escondida, sino lo mucho de mí que recuperé al liberarme finalmente del papel que me habían asignado, para vivir plenamente como la mujer en la que me había convertido, la mujer que, contra todo pronóstico, convirtió el polvo en oro, el silencio en poder y el rechazo en autonomía.